Soy el maestro Emanuel Flores Rojas. Recién he concluido mi tesis de maestría sobre el filósofo francés Paul Ricoeur y mi contribución al Congreso Tuxpan 2018 de Academia Journals se titula Jean Albert y su influencia sobre el problema de Dios y el tema del mal en la filosofía de Paul Ricoeur. Resumen: el problema del mal fue una de las grandes preocupaciones del filósofo francés Paul Ricoeur. Este gran tema constituyó uno de los tremendos desafíos que más aguijonearon su pensamiento filosófico, así como también representó un estímulo constante para su quehacer teológico artesanal. Porque para Ricoeur el mal es profundamente incitante y acaso también excitante. Aquí radica lo emocionante del mal como cuestión límite, puesto que aviva el pensamiento. Se diría, parafraseando al propio Ricoeur, que el mal da que pensar y además hace pensar. El presente artículo pretende mostrar la influencia directa que Paul Ricoeur recibió de su compatriota Jean Albert, quien fuera uno de sus 4 grandes maestros, sobre 2 cuestiones filosóficas: el problema de Dios y el tema del mal. Palabras clave: Jean Albert, hermenéutica, Dios, mal, filosofía de la voluntad. Introducción. Paul Gilbert reproduce la información que el propio Ricoeur compartió en un lejano 1967 sobre quiénes habían sido sus 3 grandes maestros, sin descartar, por supuesto, a Roland Dalbier, el primero de todos, en el quehacer filosófico. Gabriel Marcel, que yo me permito considerar, dice Ricoeur, como uno de mis poco numerosos maestros, al igual que Edmund Husserl y Jean Albert. Fin de la cita. El filósofo francés Jean Albert, 27 de junio de 1881, 13 de octubre de 1960, es una figura señera en la filosofía reflexiva francesa y quien ejercerá una influencia decisiva en el primer Ricoeur, como señala Enrique Dussel al repasar los 3 momentos claves en que el pensamiento ricoeuriano puede estudiarse. En este mismo sentido, José Demetrio Jiménez escribe, cito: Albert ha sido un filósofo de concienzuda formación, riguroso método y sopesadas ideas. Ricoeur se considera deudor de su filosofía de la voluntad. Así lo reconoce en las referencias en sus obras, sobre todo en lo voluntario y lo involuntario, y finitud y culpabilidad, esta última dedicada expresamente al maestro. El prólogo a la segunda edición de Elements pour une éthique es de Ricoeur, y también él edita y prologa junto con Paul Lebert su obra póstuma El deseo de Dios. Paul Ricoeur, el problema de Dios y el tema del mal. Recordemos que Paul Ricoeur recibió una influencia decisiva directamente de Jean Albert en el tema de la filosofía reflexiva francesa. Para quien quiera ahondar sobre este tópico, lo invito a ver el artículo en extenso en la plataforma de Academia Journals de este congreso. Aquel abordaje o confrontación, para usar una expresión marcial, con el tema del mal, permitirá a Ricoeur abocarse al mismo en innumerables publicaciones como una permanente preocupación dentro de su corpus filosófico, proporcionando a su filosofía un talante orientado al tópico también de lo religioso y teológico, al que bien podría llamársele como una interpretación intelectual religioso-teológica. Este talante interpretativo dialogal es manifestado, no obstante, en la idea del absoluto o de Dios a través de la religión, puesto que Ricoeur es un mediador por antonomasia, llegando incluso a tratar temas estrictamente teológicos a lo largo de su filosofía. Por lo demás, esta inquietud sistemática en torno al mal lo hará reflexionar lo mismo en torno a Albert que a partir de Kant. Pero Paul Ricoeur no solo es influenciado por Albert en la cuestión del mal, también lo es en el problema de Dios y del absoluto. Así,
En la hermenéutica del testimonio, Ricoeur inquiere sobre, cito, ¿qué tipo de filosofía hace del testimonio un problema? Y contesta que debe tratarse de una filosofía para la cual la cuestión del absoluto sea un asunto sensato. Tal sensatez ha sido encontrada por Ricoeur en la filosofía nabertiana. Cito, he encontrado esta filosofía, dice, en la obra de Jean Nabert, la única, hasta donde alcanza mi conocimiento, que ha desarrollado el tema de una hermenéutica de lo absoluto y del testimonio. El deseo de Dios, libro 3, Metafísica del Testimonio y Hermenéutica de lo Absoluto. Las páginas siguientes, dice Ricoeur, están inspiradas en esta obra, a cuya lectura se suman inquietudes semánticas, epistemológicas y exegéticas de carácter más personal. Fin de la cita. Como ha quedado asentado líneas arriba, Paul Ricoeur adquirirá de Jean Nabert, aunque primero también de Roland Dalbier, esa reflexión filosófica a la que nada le está vedado o prohibido, porque el filósofo, tal como lo entendieron ambos maestros de Ricoeur, no debe eludir ningún problema, mucho menos la cuestión de Dios, ya que Dios puede ser pensado desde la filosofía y el mal ante Dios desde la teología, pasando, claro está, por la filosofía reflexiva, rompiendo la hegemonía de la lógica occidental. En efecto, la influencia de Jean Nabert sobre Ricoeur se dio más profundamente entre 1950 y 1960, cuando están en gestación y son publicadas tanto Filosofía de la Voluntad como Finitud y Culpabilidad. En la primera, Ricoeur habla del tema de la falta y el modo en que Nabert ha tratado el tema magistralmente en su Elementos por una ética. Paul Ricoeur puede decir en su tesis doctoral que acusarme de un acto es designarme como causa de este acto. Cito, ante todo por retroacción y en una situación de culpabilidad, la reflexión aparece a sí misma como la explicitación de una ligazón más fundamental que toda reflexión entre el agente y el acto. Soy yo quien ha hecho eso. Me acuso y acusándome, repaso los rasgos de mi firma al pie del acto. Acusar, designar como causa. Dejemos aquí de lado la tonalidad menor de esta conciencia herida por sí misma. Olvidemos la mordedura, la conciencia de caída y de deuda. Una certidumbre brilla en el corazón de mi angustia. El yo está en sus actos. Como lo analizan magistralmente Nabert, la conciencia de falta y limita mi acto y me muestra un yo malo en la raíz de un acto malo. Fin de la cita. Conclusiones. Nabert influyó sobre Ricoeur también en la lectura de Byron. Me parecía que la fenomenología de lo voluntario, dice Ricoeur, y de lo involuntario, ofrecía una mediación original entre las posiciones bien conocidas del dualismo y del monismo. Encontraba así la famosa fórmula de Maine de Byron: homo simplex in vitalitate, duplex in humanitate. Un poco más tarde, escribiendo El hombre falible, me arriesgaría a hablar, en lenguaje tomado de Pascal, de una ontología de la desproporción. Fin de la cita. Aquí se encuentra contenida la comprensión del ser humano y su incesante búsqueda en la filosofía de Ricoeur. De este modo, se encontraba explicitada la ontología de la desproporción subyacente en lo voluntario y lo involuntario. Monismo y dualismo eran rechazados por igual, al mismo tiempo que se reconciliaban el pensamiento reflexivo y el sentimiento que yo llamaba todavía como con un tono pascaliano lo patético de la miseria, dice Ricoeur. Por lo demás, Paul Ricoeur echaría de menos el no haber podido trabar amistad con su maestro Nabert, tal como sí pudo hacerlo con Gabriel Marcel y luego con Mircea Eliade, cuando ambos fueron profesores en Chicago. Gabriel Marcel y Mircea Eliade, dice Ricoeur, son dos ejemplos de amigos que han ejercido una enorme influencia sobre mí,
pero sin que haya tenido que sufrir nunca las obligaciones intelectuales propias de un discípulo. Su amistad me dejaba absoluta libertad. Quizá podría haber tenido el mismo tipo de relación con Jean Albert, pero éste no se caracterizaba por mantener amistades estrechas. Fin de la cita. En 1960, cuando ambos se encuentran avecindados en la región francesa de Bretaña, cuya capital es Rennes, Riquer se anima a buscar al maestro en su casa, pero esa misma tarde Nabert moriría, así que sin que Riquer pudiera entrevistarse con él. Cito: un año en que los dos estábamos en Bretaña, decidí ir a visitarle y darle al mismo tiempo una sorpresa. Llegué a mitad de tarde y encontré la puerta del jardín abierta y el buzón lleno de cartas. Esperé 2 horas y recogí unos pensamientos que luego replanté en mi jardín y que siguen estando allí. Después me enteré por el periódico de que había ido al hospital y que había fallecido. Nunca me había atrevido antes a visitarle y precisamente lo hice el día de su muerte. Fin de la cita. Muchas gracias.